En esta tarde, en base a estos versículos que hemos leído, en base a este texto, aprenderemos y veremos rasgos de una iglesia efectiva. ¿Cuáles son los rasgos de una iglesia efectiva? ¿Cuáles son las señales? ¿Cuál es la naturaleza propia? ¿Cuáles son las marcas de una iglesia efectiva? ¿Cuántos quieren saber? Amén. Pues la palabra de Dios nos va a instruir, nos va a enseñar en eso. Y un rasgo característico de la iglesia primitiva era la dependencia total que ellos tenían del Espíritu Santo. Una vez más lo repito. Un rasgo característico de la iglesia primitiva era la dependencia total que ellos tenían del Espíritu Santo. Es decir, era una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia gobernada, guiada por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué caracteriza a una iglesia llena del Espíritu Santo? Una iglesia llena del Espíritu Santo se puede definir simplemente como aquella en que sus miembros caminan en obediencia a la voluntad de Dios. O dicho de otra manera, es aquella que está profundamente comprometida con la palabra de Dios. Es una iglesia llena del Espíritu Santo y comprometida con la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos en Efesios 5, 18 al 20 y lo comparamos con Colosenses 3, 16 al 17, cuando Efesios nos habla de ser llenos del Espíritu Santo y Colosenses nos habla de que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, en ambos casos el resultado es el mismo. Tanto ser llenos del Espíritu Santo como que ser llenos o que la palabra de Cristo abunde en nosotros tiene los mismos resultados, produce los mismos efectos. Así que eso es lo que caracteriza a una iglesia llena del Espíritu Santo. Así que aquí en capítulo 13 de nuestro texto que leímos, vemos cómo Lucas marca un momento crucial aquí, en este capítulo. A partir de ahí hasta el capítulo 28, describe la expansión de la iglesia gentil por todo el mundo romano. Y fue de la iglesia en Antioquía, que era doctrinalmente sana, una iglesia que era llena del Espíritu Santo, que se desplegaron las misiones a este mundo gentil. Ahora, una iglesia eficaz digamos, la iglesia que está llena, es guiada o es llena del Espíritu Santo. Pero esa iglesia llena del Espíritu Santo, que es guiada por el Espíritu Santo, tiene a líderes llenos del Espíritu Santo. Líderes llenos del Espíritu Santo. Las iglesias fuertes y eficaces no se miden por número, sino se miden por madurez. Se mide por los líderes espirituales o piadosos.
Y la iglesia de Antioquía los tenía. Tenía hombres llenos del Espíritu Santo, hombres piadosos, hombres espirituales. Lo vimos hace 15 días, cuando en el contexto, en el versículo 1, habla de profetas y de maestros. Los profetas jugaron un papel importante en la era apostólica. Lo vimos la última vez. Al igual que los apóstoles, ellos también eran predicadores del Evangelio, predicadores de la palabra de Dios. Nosotros encontramos en Hechos dos casos, dos incidentes de un profeta en el cual tuvo revelación. Y lo vimos ya también anteriormente, que iba a venir una hambre sobre la ciudad de Jerusalén. Y él advirtió de esas cosas. Y así fue como sucedió. Después este mismo hombre, más adelante, vemos que también tiene otra revelación y agarra un cinturón y se amarra las manos, y dice que el dueño de ese cinturón iba a ser de la misma manera atado, y ese hombre era Pablo, y así sucedió. Y vemos que en ambos casos, estos incidentes que se narran aquí, a diferencia de los apóstoles, los profetas, ellos recibían revelación práctica, no doctrinal, práctica, como lo vimos en estos dos casos. Los profetas edificaban, su tarea o su compromiso era edificar a los santos con la palabra de Dios. Aunque ya no hay esa clase de profetas hoy en día, pero el don es similar, es igual para predicar la palabra de Dios. El don para predicar la palabra de Dios aún existe. Ahora, los maestros, su ministerio era y es de proporcionar a otros una clara comprensión acerca de la verdad bíblica. Y en Antioquía, la iglesia de Antioquía, había 5 líderes piadosos, espirituales, hombres espirituales, que eran los que dirigían, y por medio de su ministerio la iglesia se edificó en la fe. Ahora vemos que también no solamente hay líderes piadosos, líderes llenos del Espíritu Santo, líderes espirituales, pero ellos ejercen ministerio espiritual, ministerio piadoso. Estos líderes piadosos, responsables de su ministerio piadoso, dedicados a la oración, dedicados al ministerio de la palabra, para ellos eso era su prioridad. ¿Se recuerdan aquel caso donde los apóstoles dicen: vamos a buscar hombres para que sirvan a las mesas, y nosotros nos dedicaremos a la oración y al estudio de la palabra? Esa era prioridad. Ahora, en el versículo 2 del capítulo 13, habla ahí que estaban ministrando estos al Señor. Y ahí vemos su ministerio, un ministerio piadoso, un ministerio espiritual. Entonces, cuando habla de que estaban ministrando o estaban sirviendo, este servir es un papel de liderazgo en la iglesia, y este servir se debe ver como un acto de adoración a Dios.
de adoración a Dios. Eso era lo que hacían los sacerdotes, ministraban, y a medida que ministraban ellos veían eso como una adoración a Dios. Ya sea en cualquier área que sirvamos, que hagamos en la iglesia o en el ministerio, sea oración, sea estudio, sea preparación, enseñanza, cuidado de las ovejas o cualquier otro servicio que nosotros hagamos, esa administración principalmente no es a la congregación, sino al Señor. Dios es la audiencia para todo ministerio espiritual, para todo ministerio piadoso. Es Dios. Así como los creyentes macedonios, quienes están en el ministerio, todo creyente que está en el ministerio debe entregarse primero al Señor, así como los macedonios, y solo entonces a los creyentes. Cada uno de nosotros debemos procurar con diligencia presentarnos aprobados al pastor. ¿Así dice? No. Al hermano. No. Presentarnos aprobados a Dios. A Dios. El hombre de Dios, igual que todo creyente, hace lo que hace de corazón como para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo el Señor sirve. Colosenses 3, 23 al 24. Así que la iglesia eficaz es una iglesia que está llena del Espíritu Santo, una iglesia efectiva que es guiada por el Espíritu Santo, y esa iglesia tiene hombres piadosos, hombres llenos del Espíritu Santo, y esos ejercen ministerios piadosos, ministerios espirituales. Y entonces es ahí cuando Dios escoge aquellos que están sirviendo de manera activa y les extiende para más administración. Hay algunos hermanos que dicen: yo quiero servir, yo quiero ir, quiero predicar y quiero hacer esto y el otro, pero los ves ahí sentados siempre. No hay iniciativa, no hay, hermano, ¿qué hay que hacer aquí? Hay que barrer, hay que limpiar eso. No, quieren ir a lo grande. Pero aquí vemos este principio, cómo Dios escoge a Saulo y a Bernabé. Ellos están sirviendo al Señor, y entonces les extiende su administración, y entonces les llega más servicio. Y a los hermanos que sirven, no les sorprenda que el Señor les dé más, les añada más bendición de servicio a Él, más privilegio de poder adorarlo, de poder servirle a Dios. Dice que estos, ministrando al Señor, fueron comisionados mediante la orden del Espíritu, apartándolos. Así que no es el hombre el que añade esto, es Dios. Es Dios el que añadió, el que dio la orden que los apartaran para extenderles su servicio. Dios llama soberanamente a algunos hombres a más ministerio. No fue la iglesia que los escogió, tampoco ellos tomaron la iniciativa,
no se ofrecieron como voluntarios, el Espíritu los envió al servicio misionero. Y aquí vemos la importancia de esperar en el tiempo de Dios. La iglesia no elaboró estrategias para alcanzar al mundo gentil, sino que se concentró en el ministerio que Dios ya les había confiado. Una de las características importantes en el discernimiento de la voluntad de Dios para el futuro es hacer su voluntad en el presente. Hacer su voluntad en el presente. ¿Verdad? Que no nos tenemos que afanar por el futuro. ¿Qué va a pasar de aquí a, no sé, 2 años, 3 años? No. Concentrémonos en hacer su voluntad ahora. Entonces, dice que estos oraron por ellos, por Bernabé y Saulo, ayunaron, les impusieron las manos, entonces, y los despidieron. Los despidieron. Y entonces ahora sí entramos en el versículo 4. Ellos, ¿quiénes son estos ellos? Bernabé y Saulo, estos misioneros de la iglesia de Antioquía, enviados no por la iglesia, sino por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, ellos enviados por el Espíritu Santo dejaron Antioquía para comenzar su misión. Y dice que descendieron a Seleucia. Esta ciudad o este lugar está situado a 25 kilómetros de distancia. Ahí en ese lugar hay un puerto, el puerto de Antioquía. Y de ahí dice que navegaron hasta Chipre, esta isla del Mediterráneo, que está aproximadamente a 6 kilómetros de la costa siria, que está al sur de Antioquía. Para más claridad o más referencia, usted puede ir a sus Biblias, al final de sus Biblias, ahí hay unos mapas acerca que hablan, en uno de ellos habla acerca de los viajes misioneros de Pablo, y ahí están marcados bien cómo fue la travesía. Así que ellos, cuando navegan a Chipre, de Saulo y Bernabé, ellos se eligieron ahí a comenzar su alcance misionero, fue en Chipre. No sabemos por qué quisieron comenzar ahí, pero lo que sabemos que ese lugar era la patria natal de Bernabé. Lo sabemos por Hechos 36, perdón. Aparte de que estaba cerca de Antioquía, y también Chipre tenía una población judía muy grande. En el versículo 5 dice que llegados a Salamina, puerto principal, esta era una ciudad comercial en la costa este de Chipre. Ahí dice que anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Predicar el evangelio primero a los judíos fue la costumbre de Pablo en sus viajes misioneros, como lo vemos aquí. Anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Mientras viajaban de sinagoga en sinagoga, tenían también, dice el versículo 5, a Juan de ayudante. Este Juan es el mismo Marcos o Juan Marcos, que era nativo de Jerusalén.
sobrino de Bernabé, según Colosenses 4:10. Juan Marcos vino con Bernabé y Saulo cuando ellos regresaron de Jerusalén, cuando ellos habían ido allí a entregar la ayuda. Ahora vemos que cuando una iglesia es eficaz, cuando una iglesia tiene hombres llenos del Espíritu Santo, la iglesia es llena del Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo, y tiene hombres llenos del Espíritu Santo, y esa iglesia ejerce ministerio piadoso, un ministerio espiritual, va a haber oposición satánica, oposición. A Satanás no le gusta ver que el reino de Dios avanza, no le gusta. Y es lo que vemos aquí en el texto, la oposición satánica que viene contra los hombres llenos del Espíritu Santo. Antes de ver este texto, déjeme hablarte algo acerca de Satanás. No se espanten. Uy, en esa iglesia van a hablar del diablo, del chamuco. Si vamos a hablar de Satanás, porque la Biblia habla de Satanás. Es entendido que por muchos Satanás es visto como un vestigio de superstición, un vestigio de superstición nada más, un mito de la edad antigua. Un estudiante dijo en una ocasión: yo no creo en una criatura ridícula con cuernos, patas, con pezuñas y cola, que anda rondando ahí con un traje rojo, haciendo que la gente haga cosas malas. Y es de esa manera como catalogan o conocen de Satanás, ¿no? Esta imagen de Satanás se originó en la Edad Media, cuando la iglesia era muy consciente de la realidad del diablo. La gente en ese tiempo se preocupaba mucho por hallar formas de resistir a Satanás. Los teólogos de la antigüedad enseñaban que Satanás había sido un ángel bueno antes de su caída, y eso es lo que enseña la palabra. Y que debido a que su pecado particular había sido el orgullo, la gente podía resistir sus ataques, pensaban, burlándose de él, de Satanás. Como resultado, se inventaron imágenes ridículas de Satanás para lastimar entonces su orgullo y para que así se alejara de ellos. Nadie en ese tiempo creía en realidad que Satanás llevaba un trinchete y que tuviera cuernos ni pezuñas, pero las siguientes generaciones llegaron a pensar que la gente de la Edad Media en realidad creía en una criatura de esa forma. Si tenemos nosotros confianza en la Biblia, que no es un simple libro de cuentos, mitología, sino que representa la sobria verdad revelada de Dios, entonces tenemos que tomar en serio lo que las Escrituras dicen sobre Satanás. A esto añadimos la ignorancia concerniente a las enseñanzas de la palabra de Dios, la ignorancia concerniente a lo que las sagradas escrituras enseñan acerca de esta criatura. Y es del mayor interés
diablo mantener a la gente en tal ignorancia. El diablo siempre ha trabajado encubiertamente, buscando el modo de ocultar su verdadera identidad. Cuando engañó a Eva, ¿de qué forma lo hizo? Se presentó él así, no en forma, ¿no?, de serpiente. Cuando se apareció delante de Dios, cuando vino a acusar a Job. Aguardó hasta que el día en que vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino, dice, también Satanás. Cuando sembró cizaña, él vino de noche, cuando en lo oculto, mientras dormían los hombres, cuando entregó al Señor Jesús en manos de sus enemigos, obró mediante Judas. Y Satanás es experto en disfrazarse, así mismo se acerca a nosotros, no como un dragón de las tinieblas, sino que se disfraza como ángel de luz. El apóstol declara, el apóstol Pablo en 2 de Corintios 2:11, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es un ser muy astuto. Unas 35 veces es llamado el diablo en las escrituras, que significa acusador o calumniador, porque acusa a los santos delante de Dios, difamando y vituperando el carácter de Dios ante los hombres. 52 veces es llamado Satanás, que significa enemigo o adversario. Es el enemigo de Dios y el adversario de los hombres. El nombre Satanás alude a su carácter, ¿no?, adversario maligno de todo bien. Es denominado como el príncipe de este mundo en Juan 14:30, lo cual define su posición respecto a esta tierra. Es llamado Belzebú en Mateo 12:27, poniéndolo como cabeza de los demonios. Se le menciona como el malo en Mateo 13:19, poniendo como el principio motor de la maldad. Él es titulado como Apolión o el destructor en Apocalipsis 9:11, que lo vincula a la fosa del abismo. Se nos menciona como el príncipe de la potestad del aire en Efesios 2:2, lo cual señala su presente hogar y la esfera de sus operaciones. En Efesios 6:12 es denominado como el lucero, en Isaías 14:12 como el lucero de la mañana. Este es un título que parece haberle pertenecido antes de que hubiera apostatado. Es llamado el Dios de este siglo, según 2 Corintios 4:4, ya que Él es quien inspira y dirige todas las falsas religiones. Es llamado mentiroso y padre de mentira en Juan 8:44, dado que es el opositor de la verdad desde el principio. Estos y otros títulos que se le dan a Satanás nos dejan ver claramente que este no es simplemente un mito, un vestigio, pero es una criatura. Es un ser personal. Satanás no es un indicador, no se te va a presentar tal cual es, sino él es un imitador. Un imitador. Un falsificador. Como Dios obra en nosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad, también se nos
advierte de Satanás, que es el espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia. En Efesios 2:2. Existe un ministerio de la piedad y de la misma manera existe un ministerio de la iniquidad. Así como Cristo realizó milagros, también puede hacerlos Satanás. Cristo tiene a su iglesia y así pues Satanás tiene su sinagoga. Cristo es la luz del mundo. Así también Satanás, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así como Cristo designó a sus apóstoles, también lo hizo Satanás con los suyos. Así pues, como Cristo tiene un evangelio, Satanás tiene también el suyo. Una inteligente falsificación de Satanás, de las cuales multitudes se pierden por sus engaños. El evangelio de Satanás no promueve guerra ni destrozos, sino que apunta a la unidad, a la paz. Aspira a hacer de este mundo una hábitat tan agradable y confortable, de tal manera que la ausencia de Cristo no se sienta y en donde Dios no sea necesario. Apela a lo mejor que hay en nosotros. Y los apóstoles de Satanás no son dueños de clubes nocturnos, no son traficantes, sino que más bien son en su mayoría ministros ordenados, miles de quienes actualmente ocupan nuestros púlpitos modernos, que no están comprometidos en presentar los fundamentos de la fe cristiana, sino que se han apartado de la verdad y se han dado a fábulas. Sus mensajes pueden sonar muy aplaudibles, pero estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan, que imitan a apóstoles de Cristo. Y dice, y no es de maravillar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, no es de sorprender si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda de Corintios 11:13 al 15. Cuando nosotros ignoramos todas estas cosas acerca de Satanás, él toma ventaja de nosotros. Ahora vemos que esto no fue lo que aconteció, eso no fue lo que sucedió en esta ocasión, en esta oposición satánica que nosotros vemos aquí en el libro de Hechos, capítulo 3, en el versículo 6. Cuando los creyentes, cuando el pueblo de Dios, cuando la iglesia tratan de llevar a cabo los propósitos de Dios, es inevitable la oposición satánica. Va a venir. Lo vemos aquí en el versículo 6, que dice que a partir de Salamina, el grupo misionero habiendo atravesado, dice, toda la isla hasta Pafos, ¿no? De la costa, atravesaron de la costa este hasta la costa oeste, un viaje de aproximadamente 130 kilómetros, un
viaje de predicación por toda la isla. Pafos era la sede del gobierno y además era un gran centro para la adoración a Afrodita. Esa era una ciudad plagada de inmoralidad, pues la adoración a Afrodita estaba relacionada con orgías y toda esa clase de impiedades. Aquí en esta ciudad dice que hallaron a cierto mago. Este término se usaba para describir toda clase de practicantes de magia, aficionados al oculto. Y este hombre no era solo un mago. Lucas lo describe como falso profeta. Un falso profeta judío de nombre Bar Jesús, que significa hijo de salvación. Y es irónico que su nombre signifique hijo de salvación, un nombre extraño para un profeta falso y un engañador, como lo era. En el versículo 7 dice que estaba con el procónsul, estaba como asistente de este procónsul romano, gobernador de Chipre, de nombre Sergio Paulo, a quien se describe como varón prudente, como buen romano. Sergio Paulo, sabio en su propia opinión, sin ninguna duda tenía gran interés en nuevas filosofías y creencias religiosas, y tenía algún interés en el judaísmo, puesto que tenía de asistente a este mago judío. Además, sus funciones como gobernador lo impulsaban a investigar esta nueva enseñanza que estaba barriendo con Chipre. Y en consecuencia, este gobernador, a pesar de su fascinación por el ocultismo y la superstición, dice que llamó a Bernabé y a Saulo. Dice, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Sin duda los misioneros respondieron a la convocatoria que él les había hecho. Y podemos imaginar a Pablo, el apóstol cristiano, compartiendo con Pablo, el gobernador romano, el evangelio de Jesucristo. Pero este hombre, este falso profeta, este Bar Jesús, viendo la amenaza y asustado por la posibilidad de que Sergio Paulo se convirtiera a esta fe y de su consecuente pérdida de posición, ¿no? Si se convierte me va a echar, me va a quitar mi posición, me va a quitar mis privilegios que yo tengo aquí. En el versículo 8 dice, movido por ese sentido amenazado y asustado, dice el versículo 8, que les resistía, pero le resistía Elimas, el mago. Y entre paréntesis dice, pues así se traduce su nombre. Y es que como muchos de los judíos en esa época, Bar Jesús también tenía un nombre griego, que es Elimas, que es la transliteración griega de la palabra árabe por mago. Esto lo vemos también, lo acabamos de ver con
Juan Marcos, que tenía un nombre hebreo y un nombre griego, y de la misma manera también lo vemos con Pablo, a quien se le llama Saulo y Pablo. Vemos a Elimas, que estaba cumpliendo el orden de su perverso amo, que no era nada más y nada menos que Satanás, procurando apartar de la fe a este procónsul romano, a este gobernador. El apóstol, en ese intento, confrontó a este mago Elimas, de la misma manera que Pedro enfrentó a Simón el mago en Hechos 8:20 en adelante. De la misma manera lo hizo Pablo o Saulo, que aquí ya en el versículo 9 ya va a comenzar a identificar a Saulo como Pablo. Versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, y es apropiado que Lucas mencionara aquí el segundo nombre de Pablo en este momento en que él se estaba moviendo en contextos cada vez menos judíos, estaba acercando a los gentiles. Entonces ya desde aquí en adelante ya no lo vuelve a llamar Saulo, sino Pablo. Entonces Pablo se había cansado de la interferencia de este hombre, de este mago. Y Pablo dice estando lleno del Espíritu Santo, dice Pablo fijando en él los ojos, en este falso profeta, al igual que ocurre con todos los que incursionan en doctrinas ocultistas y demoníacas. Bar Jesús estaba, como lo dijo Pablo en el versículo 10, lleno de todo engaño y de toda maldad. Lleno de engaño y de toda maldad. Lejos de ser un Bar Jesús, un hijo de salvación, fue acusado por ser hijo del diablo, enemigo de la justicia. Y en contraste al apóstol Pablo, que estaba lleno del Espíritu Santo, este falso profeta, este mago, estaba lleno de todo engaño y de toda maldad. Es decir, que constantemente retorcía y pervertía la verdad de Dios, este falso profeta. Lo que lo llevó a Pablo a hacer la pregunta: ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Y entonces Pablo pronuncia contra él el justo juicio de Dios por tratar de desviar al procónsul del camino recto de la fe cristiana, porque tenía este hombre, este falso profeta, este mago, tenía las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Y por cerrar los ojos de su corazón a la verdad del Evangelio, fue herido con una ceguera de parte de Dios, en el versículo 11. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien
le condujese de la mano. El juicio fue inmediato. Inmediatamente vinieron tinieblas sobre él. Y probablemente, muy probablemente, Pablo pudo recordar aquel día, años atrás, cuando él venía en camino a Damasco a perseguir a los cristianos, como por el resplandor de la gloria de Dios él cae al suelo y queda cegado y es llevado por otros a la ciudad, es guiado. Y a pesar de todos los intentos de Elimas por desviar de la fe al procónsul, este fue llevado por el Señor a creer. A creer. Versículo 12 dice: entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué pasó? Creyó. Viendo lo que había sucedido, creyó. Y es significativo que fuera no el asombro tanto del milagro, ¿no?, de presenciarlo, como lo que motivó a este procónsul, a este gobernador a creer. Mira al final del versículo 12: maravillado de la doctrina del Señor, de la señal que hizo Pablo, de esa obra sobrenatural de declarar juicio y en un instante quedar ciego el mago. No, maravillado de la doctrina del Señor. Es decir, porque por el Evangelio, porque es el Evangelio el que tiene el poder de Dios para salvar. Fue el Evangelio por lo que este gobernador gentil creyó. Ahora, para ir concluyendo, Lucas presenta un dramático encuentro aquí entonces. Un encuentro en una coalición de dos poderes, en que el Espíritu Santo venció a Satanás. Venció a Satanás. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, hombre piadoso, llevando a cabo su ministerio piadoso, de llevar a cabo, esparcir el Evangelio. El apóstol Pablo derrotó al mago, al hijo del diablo, a este falso profeta. Y el Evangelio triunfó sobre el ocultismo, sobre toda aquella superstición. Y es que, mis amados hermanos, si Satanás tiene poder, puede hacer milagros, Dios es todopoderoso. Si el ocultismo o la magia o cualquier acto satánico, demoníaco, puede obrar en cierta medida con poder, no hay nada que pueda oponerse al avance del Evangelio cuando es dirigido por Dios, por el Espíritu Santo, en hombres llenos del Espíritu Santo.
Hay cristianos que le temen a la brujería, a la magia y todo eso. No, el Evangelio es más poderoso, es el poder de Dios, mis amados hermanos. El poder de Dios. El acercamiento directo de Pablo a los gentiles fue el gran avance de este primer viaje misionero. Y aquí es donde el Evangelio se empieza a esparcir más allá de Jerusalén, más allá de Judea, más allá de Samaria, y está llegando hasta los confines de la tierra. Y esa es nuestra tarea, esa es nuestra labor, ese es nuestro ministerio. ¿Eres cristiano? ¿Has sido sellado con el Espíritu Santo en tu vida? ¿Tienes el Espíritu Santo morando en ti? Esa es tu tarea, esa es tu misión, de llevar el Evangelio, seguirlo esparciendo, seguir proclamándolo, hacer discípulos de todas las naciones. Como iglesia local, nosotros debemos impactar al mundo. Impactar al mundo. ¿Cómo? Haciendo discípulos de todas las naciones. Haciendo discípulos. De esa manera impactamos al mundo. De esa manera fue como comenzó todo. Jesucristo dedicó 3 años en estos 12 hombres, ¿no? Ya no contando a Judas, sino al que agregaron, el que reemplazó a Judas. Y de estos hombres, hasta hoy en día, de 12 discípulos, y han pasado miles de años, donde el poder de las tinieblas se ha querido levantar contra el poder de Dios, pero nunca lo ha vencido. Y hasta ahora la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, la iglesia con hombres llenos del Espíritu Santo, sigue llevando el Evangelio y sigue avanzando el reino de Dios y sigue creciendo. Es de la manera que Dios obra. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros como iglesia? La respuesta es impactar al mundo. ¿De qué manera? Haciendo discípulos de todas las naciones. ¿Dónde comienzo? Aquí en el presente. No te afanes por el futuro. Ahí es donde estás, en donde Dios te tiene, con las personas que Dios te pone en tu camino. Déjate guiar por Dios, déjate guiar por el Espíritu Santo. Es tiempo de que empecemos a confiar en Dios y en el Espíritu Santo. Tener en mente eso, Señor, hoy voy a salir, voy a tal lugar, voy a trabajar, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Señor, ponme personas, abre puertas, Señor, dame palabra. Lo debemos desear, lo debemos buscar. Si realmente queremos adorar a nuestro Dios, sirviéndole, obedeciendo sus mandamientos, como lo veíamos el domingo. En estos
nosotros sabemos que estamos en Él, si obedecemos sus mandamientos, si obedecemos su palabra. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Id y hacer discípulos de todas las naciones. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Padre, ayúdanos, Señor. Danos, Señor, valentía, denuedo. Guíanos, Señor, por el poder de tu Espíritu. Señor, ayúdanos, Señor, a hacer tu obra. Padre, lo deseamos, lo anhelamos, Señor, pero nos hace falta algo, Señor. Y es confiar en ti, Señor. Confiar en ti, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a dar ese paso. Ayúdanos, Señor, a proclamarte, Señor. A anunciar, Señor, tus virtudes. Las virtudes, Señor, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. De aquel que nos sacó de las tinieblas para que fuésemos luz en un mundo de tinieblas. Ayúdanos, Señor. Guíanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia eficaz, Señor, llena de tu Espíritu, guiada por tu Espíritu. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Dios, llénanos de ti. Llénanos de ti, Señor. Úsanos, Señor, como tú quieras. Señor, rendimos nuestras vidas a ti, Señor. Nuestro tiempo. Ayúdanos, Dios. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti, Dios. Obra en nuestras vidas, Señor. Obra, Señor Dios, en nosotros. Para anunciarte, Señor, para proclamarte, Señor. Para hacer tu obra, Señor. Para llevar a cabo, Señor, lo que se nos ha encomendado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.